Durante la Revolución, en distintas partes del país se levantaron en armas grupos revolucionarios con diferentes proyectos políticos. Las fracciones se organizaron en torno a caudillos como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón. Algunos de ellos elaboraron documentos en los que se plasmaron sus demandas. Con el Plan de Ayala, el movimiento zapatista expresaba las demandas de los campesinos que habían sido despojados por los hacendados porfiristas, por lo que los peones, jornaleros y otros trabajadores del campo se unieron a dicho movimiento. El movimiento villista representó las necesidades de los campesinos del norte del país, quienes reclamaban tierras para trabajar. Villa elaboró la Ley General Agraria, en la que destacaba la reducción de las grandes propiedades territoriales a límites justos, distribuyendo equitativamente las tierras. Venustiano Carranza fue el gobernador de Coahuila durante el gobierno de Francisco I. Madero, y a la muerte de este se convirtió en el principal líder revolucionario. En septiembre de 1916, Carranza convocó un congreso constituyente en Querétaro que elaboró y promulgó una nueva constitución. Álvaro Obregón apoyó a Carranza y se sumó al ejército constitucionalista, pues coincidía con él en la idea de hacer de México un país próspero y moderno por medio de la industria y la educación. Un caudillo es un líder que es reconocido como jefe político y militar más que nada por sus cualidades personales. A cambio del apoyo y la lealtad de sus seguidores, los caudillos realizaban acciones para satisfacer sus demandas. Un dato interesante es que el ferrocarril fue un medio de transporte muy utilizado durante la Revolución, ya que facilitó el traslado de grandes ejércitos a diferentes lugares. Esto le dio al movimiento armado un carácter dinámico. Por eso, en los testimonios de la época, como fotografías, películas o los famosos corridos, muchas veces los trenes aparecían como protagonistas. Cuando Victoriano Huerta usurpó la presidencia, Venustiano Carranza lo desconoció y se levantó en armas. Lo mismo hicieron los ejércitos de Obregón, Villa y Zapata. Además, Estados Unidos se negó a reconocer su gobierno. Ante esto, en agosto de 1914, Huerta dejó el país y Carranza entró triunfante a México. Carranza ocupó de manera interina la presidencia, pero se enfrentó con muchos revolucionarios, entre ellos Villa y Zapata, quienes no estuvieron de acuerdo con él porque pensaban que no se identificaba con los intereses de los campesinos. Así, los revolucionarios quedaron divididos en dos bandos, por un lado los carrancistas y por otro los villistas y los zapatistas. En el bando carrancista, el general Álvaro Obregón dirigió con gran éxito el ejército constitucionalista. Bajo su mando, las tropas de Carranza lograron victorias decisivas en contra de Villa y Zapata en 1915. Las ideas de reforma social quedaron plasmadas en el Plan de Ayala y la Ley General Agraria. Plan de Ayala, noviembre de 1911. Artículo 6. Que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados o caciques a la sombra de la tiranía entrarán en posesión de estos bienes los pueblos o ciudadanos que tengan los títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe
de nuestros opresores. Artículo 7. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más que dueños del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar su condición social, por estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, es por esta causa que se expropiarán a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura o labor. Ley General Agraria, mayo de 1915. Artículo primero. Se considera incompatible con la paz y la prosperidad de la República a la existencia de las grandes propiedades territoriales. Artículo tercero de la Ley General Agraria. Se declara de utilidad pública el fraccionamiento de las grandes propiedades territoriales. Artículo cuarto de la Ley General Agraria. Se expropiarán también los terrenos circundantes de los pueblos de indígenas en la extensión necesaria para repartirlos en pequeños lotes entre los habitantes de los mismos pueblos. Artículo quinto de la Ley Agraria. Se declara igualmente de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios para la fundación de poblados en los lugares en que se hubiere congregado o llegare a congregarse permanentemente un número tal de familias de laboradores, y para la ejecución de obras que interesan al desarrollo de la agricultura parcelaria y de las vías rurales de comunicación. La Constitución de 1917 y sus principales artículos. Después de la victoria del bando constitucionalista sobre Villa y Zapata, Venustiano Carranza convocó a un congreso en Querétaro, con el propósito de reformar la Constitución del país. Una nueva propuesta de constitución, después de la ya acontecida en 1857, se promulgó el 5 de febrero de 1917, y esta constitución es la que actualmente nos rige. Esta nueva Constitución Federal retomó los principios liberales plasmados en la Constitución de 1857 e incorporó principios nacionalistas y demandas sociales por las que el pueblo había luchado durante la Revolución Mexicana desde el año de 1910. La Constitución ha sido reformada para adaptarla a los cambios de los tiempos, pero sus principios básicos siguen vigentes. Esta Constitución garantiza la igualdad ante la ley de todos sus ciudadanos, las libertades de reunión, libertad de expresión y tránsito, así como otros derechos fundamentales. Algunos de estos principios pasaré a recitarlos. Artículo 3 de la Constitución de 1917. Establece que la educación que imparte el Estado será gratuita, laica y obligatoria. Artículo 27 de la Constitución de 1917. Este artículo establece que las tierras, montes, aguas y productos del subsuelo pertenecen a la nación. Con este artículo se reafirmaba el aspecto social de la propiedad. Así, se asentaron las bases del reparto agrario y la expropiación del petróleo. Artículo 123. Establece las relaciones obrero-patronales, la jornada laboral sedimentada a 8 horas, el derecho a la seguridad y a la asistencia social, el derecho a la huelga, la igualdad de oportunidades en el trabajo para todos los ciudadanos. Estos fueron algunos de los artículos más importantes dentro de la Constitución.